vamos a presentar la mesa de la tecnología al servicio de mejorar la disponibilidad para la competición del jugador, ¿vale? Tenemos... ¿Queda alguien en la zona de cafés o no? ¿Estamos todos los que somos? Prácticamente, ¿no? Venga. Voy presentando a la mesa de ponentes. Por el orden de aparición en el estrado tenemos al doctor Julio Calleja, investigador de dilatada experiencia en el ámbito de las ciencias del deporte, trabajo exhaustivo con atletas principalmente en el ámbito del básquet y el fútbol, en el área de la recuperación post-ejercicio. Muchas son sus publicaciones y grande es su impacto en el ámbito de la medicina del deporte en este país. A su derecha está el doctor Javier Alfaro, director técnico de Podoactiva, podólogo de la selección española de fútbol masculino y profesor y ponente en diferentes másters en el área de la podología y la biomecánica. Y por último, a la derecha de Javier tenemos al doctor Fernando Idoate, radiólogo de confianza para muchísimos equipos de fútbol en España, Europa y alguna otra embarcada que le empuja el que aquí está hablando. Y gran radiólogo, amplia experiencia investigadora, mucho conocimiento en el ámbito de la lesión en el deporte, en el músculo, que nos hablará un poco de la importancia que tiene la imagen en la determinación de la disponibilidad del jugador para el partido. Sí, sin más dilación, ya vamos arrancando con la primera ponencia. Julio, cuando quieras puedes acudir al atril. Muy buenas tardes a todos y a todas. Igor, cuando nos escribías el domingo que nos dabas las gracias por venir, igual las gracias te las tenemos que dar nosotros a ti por preparar este evento. Y luego me sumo a las palabras de José Leque cuando hacía un reconocimiento especial para Esteban Gorostiaga aquí, en la que ha sido su casa, alguien que ha pertenecido a la primera generación de médicos de deporte en este país. Mire, las personas autorizadas de forma recurrente en los últimos tiempos están lanzando este tipo de mensajes. Incluso en algunos momentos están dando datos concretos, ¿no? Esas personas, incluso en declaraciones recientes, han llegado a decir que ellos toman decisiones en el Manchester City y que posteriormente miran los datos para poder contrastar y corroborar sus ideas. En cualquier caso, a mí sí me gustaría decir que somos del País Vasco, tenemos un pueblo que se llama Bermeo. En ese pueblo, básicamente, el Producto Interior Bruto viene por la calidad del pescado. Las familias se van pasando el puesto de padres a hijos, les van enseñando cómo tienen que salir a la mar durante meses a coger el pescado. Y entre esas embarcaciones, que muchas de ellas están equipadas con radar, con sonar y con la alta tecnología en AI, que les permite identificar los bancos de peces para echar la red allí, todavía la figura del pesca sigue existiendo. Esa persona de 65 años, que puede ser un decision maker, que una vez que los datos les han dicho que tienen que tirar la red allí, el pesca dice que ahí, porque el corte de la ola, la espuma, la temperatura, todavía hay variables contextuales que no dominamos. A mí ponme un pesca en mi vida porque un decision maker final. Yo creo que es un mensaje que estamos todos llegando a las mismas conclusiones, ¿no? En la mesa redonda de la mañana, si hubiera estado y me hubiera preguntado Igor sobre cuál era mi opinión, yo hubiera dicho que en ese mar que tenemos de dicotomía, de convivencia entre la experiencia y el dato, hay que convivir, pero que en mi opinión hay una línea. En el momento en que el dato empieza a superar al deporte, yo creo que nos estamos equivocando, ¿no? Lo importante es el deporte y que el dato nos tiene que ayudar en ese context goal que dice también Martin Buchet. Indudablemente, la información cada vez es más válida, los metaanálisis cada vez son más concluyentes porque las probabilidades de los estudios de intervención
así nos lo demuestra, ¿no? Este estudio del 2025, reciente, en el que habla sobre el tiempo de curso, cómo debe ser la aplicación de los conceptos de recuperación post-competición, hace un gráfico final muy bonito en el cual podemos ver cómo las variables, algunas de las variables asociadas al rendimiento, a la performance en fútbol, en el día +3 no se han restablecido, lo cual no nos permite tener una garantía de que en ese 72 horas de línea límite hayamos garantizado que el deportista está en condiciones de poder a competir y o entrenar en condiciones estables. En este estudio que tenemos under review en el 2025 me han ayudado algunos compañeros que están en la realidad del fútbol, Delal en Francia, Carlos Lalín está con Mourinho, Moisés Del Hoyo está en la Premier con Emery, Miguel Ángel Campos acaba de fichar ahora en la Bundesliga como Director of Performance y Paulino Granero, que está en este momento en Rusia. Lo que hacíamos era un análisis de lo que la literatura estaba diciendo sobre cuál era la heterocronía de los procesos para poder identificar las variables y ver cuáles eran los tiempos reales, ¿no? Una vez sacado las conclusiones, hemos hecho 3 grandes packs en los que podíamos identificar que en relación al calendario y la competición proponemos gestionar el máximo número de partidos que tiene un jugador en una temporada, limitar a no menos de 5 días el descanso, nos parece una variable determinante, y sobre todo evitar 3 partidos en menos de 7 días y 2 partidos en menos de 72 horas. Ciclos que coinciden en aquellos equipos que doblen competición europea y tengan esos congested schedules en momentos muy concretos de la temporada. Además, descansos obligatorios de 2 semanas a mitad de temporada. Tengo curiosidad por analizar el rendimiento este año del Paris Saint-Germain, que prácticamente no ha tenido periodo transitorio, porque después de jugar una Champions y ganarla, se ha incorporado a un Mundial, incluso ha hecho una pretemporada atípica y ha ganado una Supercopa, a ver cómo van a gestionar y modular esas cargas, ¿no? Con respecto a la salud y la recuperación, 2 detalles en cuanto al mínimo de sustituciones que se están proponiendo en FIFA y sobre todo algún estudio de extra de este año que veremos sobre la comunicación. Sí consideramos interesante hacer el análisis de variabilidad entre mitades, nos puede dar muchísima información, y sobre todo en la personalización de la carga, como decía antes Esteban Gorostiaga, atender a la variable motivación del deportista puede ser interesante. Igualmente, estudios muy recientes hablan de cómo tenemos que verificar esa percepción y que el comportamiento puede incidir muchísimo en lo que es el proceso de la fatiga. Entender el factor limitante de por qué un deportista se cansa en una competición es realmente complejo, ¿no? Incluso hablaba antes un compañero de la individualización de los test. Posiblemente todos no tengan que hacer los mismos test y todos no tengan que medir las mismas variables. Vamos a ver en el futuro si en ese 360 podemos ver. Y he puesto también este trabajo del 2025 porque en esa ciencia de la metabolómica, de los pequeños rastros, pues ya empiezan a aparecer estudios en fútbol, estudios que inició Íñigo Salmillán con el Metabolomics y que hicieron en el Tour de Francia con ciclistas altamente entrenados y que ahora estamos viendo en otros deportes, en el cual en este cohorte, con chicas femeninas de fútbol, se puede observar cómo había una asociación directa entre algunos metabolitos y el proceso antioxidante en el mapeo que hicieron en ese mapa de calor, ¿no? Es decir, marcadores claves que pueden estar asociados, correlacionados con el alto estrés oxidativo, como son el malónico, piruvato y glicina, presentan una alta asociación con minerales traza, como puede ser la vitamina E liposoluble, el magnesio, el selenio, el zinc. Minerales traza que debemos identificar en los análisis analíticos como valores predictivos que nos puedan adelantarnos a ese proceso de análisis de la fatiga en el deportista. En ese sentido también, en otro trabajo que pudimos compartir con Íñigo hace unos años con los Colorado Rapids en la MLS, lo que hicimos fue precisamente intentar identificar, adelantarnos a ese proceso fatigante, y en un simple estudio piloto que hicimos descriptivo con jugadores de la MLS, que está cogiendo mucho peso en el panorama americano como quinto deporte profesional, lo que hicimos es con el Muscle Sound, ese análisis de glucógeno musculoesquelético no invasivo, hicimos un pilot pre-post y pudimos observar algo que nos llamó mucho la atención, ¿no? Como en el -1, podíamos observar como muchos de los jugadores del equipo no tenían los depósitos llenos antes de comenzar el partido. En escenarios en los cuales la prórroga y el periodo de extra time cada vez está siendo más frecuente en el mundo del fútbol. Por eso, algunas de las propuestas de las Typical Weeks, como hace Thorpe, que fue Director of Recovery en el Manchester United, sorprenden porque todavía no hay consenso internacional en cómo plantear. Y hablo en dinámica en la cual tengamos liga doméstica. No quiero entrar en los escenarios de doble competición cuando hay Europa por medio, en el que el estresor de la fatiga del viaje nos hace ya
borrar totalmente el mapa y estar en otro escenario, ¿no? Pero estos 3 bloques que proponen ellos entre competición, en donde los 2 días iniciales +3 y -3, en el desarrollo de los parámetros condicionales, ahí sí hay consenso internacional entre la mayoría de técnicos en el mundo del fútbol. Sin embargo, cómo afortar el approach post-game, todavía hay en muchos clubes en los que están haciendo la parada total abrupta en el día +1 o que en su caso la alternan con el +2 haciendo una recuperación activa. Y sobre todo ese puesta a punto en lo que sería el pre-covery, antes especialmente en el día -1, aquí sigue todavía habiendo mucha variabilidad y disparidad de criterios. Una sesión que tenía que ser no superior al 10% de la carga semanal, en ese día previo a la competición, en la cual los deportistas debieran hacer un trabajo de no más de 35-40 minutos, en el cual las intensidades máximas a más de 85% no debieran superar los 3-4 minutos, donde aproximadamente debía haber no más de 100-140 golpeos del balón. Pues todavía hay muchos entrenadores que cuando observamos la carga métrica con el GPS, pues se disparan por motivación personal y los deportistas no llegan con esa frescura neuromuscular que necesitamos. Por tanto, estrategias de análisis ergonutricionales sumadas a una correcta modulación de la carga en el día -1 me parece un factor de pre-covery, que es en este momento uno de los parámetros diana que estamos utilizando en el análisis de la recuperación. No esperar al partido para poder estrategias de choque que nos permitan garantizar la competición y el entrenamiento, y sí adelantaros en cierta medida al problema. Evidentemente, eso se puede complicar muchísimo con un partido semanal intermedio, en donde ya entra el estresor del viaje, que como sabéis, a partir de los 30 minutos que estamos en un avión en posición sentada, ya empieza a haber cambios en la vascularización de las venas profundas y sobre todo con más de 2 horas de avión, como les pasa a los equipos de Champions, ya empezamos a tener cambios fisiológicos importantes que pueden producir y están asociados a problemas musculares. Por ejemplo, como el edema producida por la posición que tenemos en el asiento cuando estamos tantos minutos dentro de una situación cerrada como es el avión. Insisto, a pesar de que la mayoría de variables se están integrando en 360 e intentamos organizar los aspectos condicionales técnico-tactos, incluso psicológicos, en mi opinión el -1 es un parámetro clave a considerar en el concepto de recuperación. En este sentido, algunas de las propuestas que más me han gustado en los últimos 2 años han sido el grupo del Real Madrid, liderado por el catedrático Chicharro, en el que hacen un análisis pormenorizado de cuáles son los tempos por recuperación en horas y qué variables debíamos utilizar en cada uno de los momentos para poder obtener información precisa en cuanto al biomarker que tenemos que utilizar. Especialmente esa línea de 72, que es el +3, pues los datos que tenemos en gente muy altamente entrenada pues nos permiten ver que el deportista todavía no ha normalizado las variables con respecto a los valores pre. Y en este sentido, de todos los aportes científicos de peso que ha habido este año, me parece muy interesante el estudio en Sports Medicine del profesor Gavet, en el cual refleja en un gráfico muy simple la heterocronía tisular y los tempos que se producen en los diferentes tejidos, ¿no? Cómo él analiza en función de los mecanismos estresores la intensidad del volumen, tanto en el músculo como en el tendón, hueso, cartílago y otros sistemas, ¿no? El hueso, no en fútbol, en una superficie en la cual no hay tanto impacto y puede absorber, pero sí en deportes de salón, donde hay alto nivel de saltabilidad, hay un estrés óseo que en este momento está siendo uno de los factores limitantes en jugadores de la NBA que pueden realizar una ingente cantidad de saltos, especialmente al final de los partidos, ¿no? Una vez que analizamos la fatiga e intentamos identificar con la variabilidad intraindividual que existe en esos parámetros limitantes, otro de los aspectos es cómo somos eficientes en la monitorización de la fatiga. Antes me ha gustado mucho la reflexión de John Laruskain cuando hablaba de que tenemos que intentar monitorizar y testar al deportista sin que se dé cuenta, ¿no? Posiblemente alternativas no invasivas que tenemos ahora, qué tecnologías nos puede servir para no molestar al sujeto y testarle dentro del contexto que tenemos una vez que finaliza el partido, que como sabéis es terriblemente exigente, hay que pasar por un túnel de vestuario, hay que llegar rápido allí, cambiarse, muchas veces nos tenemos que ir y todavía en casa podemos montar unidades de recuperación móviles, pero cuando jugamos away es realmente complejo aplicar protocolos inmediatamente después del partido, ¿no? En ese sentido, en este metaanálisis que hay reciente de 2025, en el cual en la escala de calidad de los estudios podemos comprobar que todos ellos tienen un alto nivel de calidad, por lo tanto, la información concluyente es bastante precisa, puede valorar cómo las plataformas de contacto analizan
el decremento de la performance en los días 1 y 2 inmediatamente finalizaba el partido, y en ese +3 de 72 horas que hablamos se puede establecer una recuperación completa y que esas plataformas pueden ser válidas en la utilización del análisis de la fatiga musculoesquelética. Pero claro, cuando las personas que están en el día a día te están diciendo y no utilizan argumentos en la recuperación para justificar el resultado del partido, sino que muestran preocupación cuando están haciendo declaraciones de este tipo, tenemos que reflexionar. En el último metaanálisis que ha habido, que analiza la respuesta vagal sobre todas las metodologías de recuperación que existen con nivel de evidencia o trivial moderada en alguno de los prepos que hacen en los diferentes estudios, podemos observar que la inmersión en el agua helada es el único que presenta dentro del intervalo de confianza un efecto moderado. Sí es cierto que la heterogeneidad de esos estudios es muy alta, por lo tanto tenemos que ser cautelosos. Pero tanto la recuperación activa como el masaje, como la compresión, que son a medida herramientas utilizadas en los staff técnicos para mejorar la capacidad de recuperación en tiempos menores en deportistas, presentan un efecto trivial, lo cual, desde el punto de vista científico, nos hace pensar que el efecto placebo hay que gestionarlo bien y que no todas las herramientas que se utilizan pueden ser útiles, a pesar de que el deportista lo pueda percibir como un happiness. En este sentido, en otro metaanálisis reciente, el 2025, en el que analiza diferentes terapias de agua, porque ahora estamos en un momento en el que no sabemos si hay que utilizar temperatura, calor, frío, va a depender mucho del perfil motor del sujeto, podemos observar que lo poco que vamos viendo en agua de conocimiento, porque están saliendo metaanálisis todos los años, pues nos permite ver que a favor del grupo experimental el efecto es moderado. Por lo cual, el debate del agua fría no debería ser ningún argumento para no utilizarla con los deportistas, y luego ya veremos si determinados estímulos, como el calor en sauna, en determinados perfiles motores, con gente especialmente no hipotónica, pueden ser de interés para recuperar rápidamente a los deportistas. La personalización nos va a permitir en muchos de los casos dar un paso adelante. En ese metaanálisis que citaba anteriormente se puede observar cómo en el tercer paquete de asociación, que es la medida de compresión, el efecto final es trivial. Es decir, la ciencia nos dice que no por ponerte un manguito de compresión tú te vas a recuperar mejor después de un esfuerzo de alta intensidad. Sin embargo, cuando utilizamos un criterio de personalización y en vez de coger las pernas o los manguitos de presión que tenemos en el Decathlon, hacemos ad hoc, en base al perímetro cuadricipital, a cada uno una perna para garantizar la presión, en este estudio del 2022 con jugadores de rugby, es muy bonito ver el resultado, cómo después de un partido al de 48 horas, la CECA, que es un valor sensitivo, la isoenzima 3 musculoesquelética, el grupo que finalizaba el partido utiliza las medias de compresión como medida de recuperación, recupera prácticamente los niveles pre-baseline en ese temporal que estamos poniendo como línea límite. Sin embargo, el grupo control, que va a la ducha y no hace absolutamente nada, y el segundo grupo que utiliza esas pernas café para todos en el Decathlon, no obtiene los mismos parámetros, siendo significante con respecto al grupo de intervención. Por lo tanto, la personalización nos va a dar una vez más ese paso que tenemos que utilizar no solo en la recuperación, sino en cualquier aplicación que queramos hacer en el fútbol moderno. En ese sentido, decir que los estudios que hay pues cada vez son más concluyentes y, sobre todo, los riesgos del selgo pues nos permite ver que en muchos de los casos esos estudios con los que estamos analizando, como es el caso este que analiza la fatiga mental, pues puede ser interesante, ¿no? Cuando muchos de los cuadros están puestos con una línea verde y el riesgo del sesgo es pequeño, ¿no? La interpretación y la aplicación es mucho más interesante. Se está hablando de que algunas tareas cognitivas en las cuales tú escuches música relajante, pero que para ti sean motivante, están mostrando buenos índices de recovery index. Parece ser que está asociado a la reducción de la fatiga mental y, por supuesto, la disminución del rendimiento cognitivo es una variable que tenemos que considerar en un futuro. También está habiendo estudios en los últimos años en la utilización de algunos aceites, especialmente el mentol y el eucaliptus, previos a la competición, como un buen parámetro en la recuperación pre. Es un estado inicial, hay muy pocos estudios, pero bueno, ya nos van dando algunas ideas de cómo lavanda, el romero, el eucalipto
y la menta pueden además mejorar el estado de ánimo, la calidad del sueño y sobre todo la percepción subjetiva del esfuerzo. Yo he escuchado con muchísima atención, y para ir acabando, la primera mesa, con esa cantidad de datos. Estamos llegando ya a este nivel. En nuestros proyectos que tenemos de Recovery Room, que en algunos casos son mobiles, las podemos trasladar cuando jugamos fuera, ya intentamos tener directa información de feedback sobre qué variables nos interesan monitorizar. En las últimas tecnologías que hay, esta es la última prueba en el Congreso Americano de Medicina del Deporte, en mayo en Atlanta, pues ya nos proponían, y no tengo conflicto de interés con la máquina, que empezáramos ya a validar este aparato, el TheraBuddy. La luz infrarroja es una intervención que ya hace años tiene evidencia científica con respecto a un placebo, que tiene un incremento significativo de la melatonina, lo cual nos permite conciliar el sueño de una forma eficaz en comparación con un placebo. Recuerdo hace años, en el 2012, que en baloncesto necesitamos 30 minutos de irradiación durante 2 semanas justo antes de irnos a dormir. Mecánicamente no podíamos llevar a los estadios este aparato, ¿no? Pero sí empezamos a vislumbrar cómo el efecto de la luz roja en el córtex pues nos permitía modificar y conciliar ese sueño inicial que tanto cuesta a los deportistas después de dormir. Evidentemente esta tecnología nos va a permitir integrarnos más, es transportable y vamos a ver si la validez nos permite aplicarla con los deportistas. A mí sinceramente me asusta. Vengo ahora de Noruega, he estado con Pedro Alcaraz en un congreso y en Noruega hay gente que se está poniendo el microchip en la muñeca. La integración del ser humano con la máquina para que haya eficiencia, si es con fines deportivos para mejorar la performance, bien, pero como nos metamos un microchip ya, como está pasando en Noruega, estamos perdidos. Porque al final el móvil lo dejas en la mesilla. Pero si con eso pagamos, entramos en el supermercado, en el polideportivo y tomamos decisiones, ya nos están dominando de una forma total, ¿no? A mí me asusta. No quiero pensar mis sobrinos cómo van a vivir. Para finalizar, tenemos una revisión con Tomás, que es un catedrático de la Universidad de Cáceres, que investiga mucho en fútbol, sobre todo aspectos mentales, y tenemos una revisión and review en Sports Medicine, en el cual hemos intentado recopilar cuáles son las estrategias de recuperación mental que podemos incluir en nuestros protocolos sin alterar la dinámica del deportista, que pudieran darnos pequeños cambios y mejorar, y que de forma integrativa hiciéramos los Recovery Personal Packs. A cada uno darle, en la medida en que sea buen responder, esa herramienta que le permita tener mejor, y olvidarnos de poner un fan roll a todos después de un partido y obligarles a hacer pasadas, porque el fan roll tiene efectos moderados de que puede ser interesante en la recuperación musculoesquelética. ¿Qué tendencias emergentes tenemos en Recovery para ir acabando? Bueno, tenemos monitoreo de biomarcadores, incluido el estrés. Vamos hacia la personalización, por supuesto. Tenemos wearables y datos en tiempo real, pero no abusar de esto, porque al deportista no le gusta estar siempre con cacharros encima. Tenemos que hablar de los modelos flexibles de recuperación integrada. Nosotros, la experiencia que hemos tenido en Estados Unidos nos permitía llevar en una maleta relativamente pequeña el Recovery Pack Mobile, que podíamos en cualquier instalación deshinchar, montar una piscina a una temperatura frío, llevar un Normatec y llevar diferentes herramientas transportables, ¿no? Eso tenemos que conseguir de forma integrada. Se está estudiando mucho los estados afectivos de los deportistas. Preguntar en escalas no solo cómo te encuentras, sino si has tenido alguna discusión con tu pareja o si has tenido algún enfrentamiento con tus amigos. Eso vendrá integrado en los nuevos microciclos adaptativos, porque tenemos modelos diferentes de typical WIS en el fútbol. Cuidado con las microdosis de recovery, sobre todo determinadas micronaps a lo largo del día pueden ser muy interesantes. Y luego, el personal testing es lo que nos va a dar solución. No todos los deportistas tienen que hacer los mismos test. Eso, con una buena ciencia y equilibrio con el arte del entrenador y aplicar las buenas prácticas, yo creo que es un poco el decálogo que deberíamos llevar para todos los que se dediquen a hacer Sports Recover. Y para ir acabando, estuve con Astrad hace unos días en Oslo, con Pedro Alcaraz, y bueno, pues tengo una relación cordial con él, estuvimos hablando un rato. Le felicité por este artículo. Es del 2025, lo ha hecho con la UEFA, él tiene disponibilidad de todos los grandes datos en los clubes, y me llamó la atención porque en ese estudio lo que habla que en ese gran escenario que se mueven los departamentos médicos y de rendimiento, parece que el nivel de comunicación entre el medical staff y el performance staff es el que presenta cambios significativos, y él abogaba como conclusión en este estudio, y así lo dijo, de que tenemos que ser mejores comunicadores.
La forma de comunicar avanzada en los deportes mucho más desarrollados que el fútbol, como el American Football, la NFL o la NBA, hablan de la transdisciplinariedad. Sí, entender como un todo y al final ser más dialogantes. Este es mi última diapositiva. Este señor ha sido considerado el mejor deportista de todos los tiempos. No sé si el mejor, con Messi y con Michael Phelps. Pero en la carrera de Michael Jordan, que estuvo muy bien planificada, él empieza con 20 y se retira con 40. 20 años en la élite. La primera etapa es de construcción. La segunda etapa es de rendimiento. Gana 3 anillos con los Bulls. Cuando acaba esa etapa, hace una primera parada. Un año transitorio en el que juega al béisbol y sigue activo. Vuelve después y vuelve a ganar otras 3 anillos. Posteriormente a esta parada, vuelve a hacer otro transitorio. Y acaba su carrera profesional en otro club, ya no saltando tanto, pero sí teniendo los mejores valores en la liga, pasando, tirando y sobre todo ayudando a sus compañeros. Yo no he visto muy pocos deportistas en esos periodos transitorios a largo plazo en que la recuperación en la carrera de un deportista puede ser un buen indicador para gestionar mejor las cargas. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Presentamos ahora a Javier. Nos va a hablar de el potencial de la podología en las métricas desde el pie. Bueno, buenas tardes. Dar las gracias, Igor, por la invitación. Y bueno, voy a intentar ser rápido. Soy Javier y trabajo en Podactiva, en la selección y doy clase en la universidad. Empiezo con un guiño a Fernando, al radiólogo que habla luego. En biomecánica, cuando vemos una imagen, no es como en una resonancia magnética, donde si le damos una impresión diagnóstica ayudará, pero él va a llegar a un diagnóstico patológico, pues como en este caso con una rotura del maléolo peroneal. En biomecánica no sucede esto. Podemos encontrarnos con algo que aparentemente está muy mal, pero está compensado con otra cosa y que no sea incluso ni patológico. Aquí vemos un corredor con una hiperpronación derecha, donde bueno, pues el triatleta hace un gesto cíclico repetitivo, donde es relativamente fácil diagnosticarlo, medirlo, incluso me atrevo a decir tratarlo o intentar tratarlo haciendo una plantilla que le solucione su problema. Esto es otra cosa. Esto es fútbol y los gestos no son cíclicos, no son repetitivos, y lo cual complica muchísimo nuestro trabajo. Tenemos que ver qué medir en laboratorio, cómo luego eso, cómo se va a comportar en el terreno de juego y qué cosas podemos medir en el terreno de juego. Os pongo este ejemplo. Este es un jugador con un pie FPI. FPI es Foot Posture Index de Redmond, es una clasificación del pie, donde un pie más 12 es un pie máximamente pronado. Y este jugador tiene más 10, o sea, es un pie prácticamente plano en pronación máxima. Y fijaros, cuando da un pase, cómo se acomoda en máxima supinación. Este gesto en un laboratorio no se nos iba a producir nunca, y él puede romper un quinto meta por repetir este gesto durante sus partidos. ¿Qué vamos a medir? Vamos a separar entre cinética y cinemática. Todos sabéis, cinética mide fuerzas, cinemática mide movimientos. Dentro de cinética, en laboratorio usaremos plataformas baropodométricas, que son las plataformas de presiones, y dinamométricas, que son plataformas de fuerzas con 3 ejes, y esto lo llevaremos al campo con plantillas instrumentadas, que son sensores que pondremos en la bota para poder ver lo que yo llamo material y medio, en este caso la bota y el césped, porque forman parte indiscutible del fútbol. Y en cinemática, en laboratorio usaremos sistemas ópticos tipo Vicon, IMUS, sistemas inerciales, y en campo empezamos a trabajar con markerless, que son sistemas sin marcadores, y IMUS dentro de la bota. Hay evidencia científica de sobra que los sistemas inerciales funcionan bien, cada vez mejor, incluso
están validados y tenemos evidencia en fútbol. Cada vez vemos más artículos en los que pues, en unos miran el chut, la velocidad, distintos gestos, incluso la fatiga, y son sistemas que cada vez pues, vamos a ver más en todos los equipos. También hay mucha evidencia de plantillas instrumentadas. Es una tecnología mucho más madura que los sistemas inerciales y también hay pues, en fútbol bastantes artículos que trabajan con esto. Menos evidencia en markerless. Este artículo es un artículo chino bastante actual donde está utilizando la inteligencia artificial con el sistema markerless para que el jugador no se sienta medido, no sienta que lleva nada puesto y en cambio tenemos muchísimos datos que luego os enseñaré. Para mí esto es importante. No todo lo que cuenta puede ser cuantificable y no todo lo que es cuantificable cuenta. Creo que hay cosas que no podemos medir y cualquiera que lleve años trabajando en deporte, en fútbol, sabe que son importantes y otras que medimos, pues a lo mejor, si luego no las sabemos aplicar, pues a lo mejor no hacía falta. ¿Por qué pongo esta imagen? Esta imagen es el eje de la articulación subastragalina. Este eje, que forma el astrágalo con el calcáneo, es el mediocentro del equipo. Es el Iniesta, el Xavi, Pedri. Lo que pasa en el pie, sobre todo en pronosupinación, que es uno de los grandes movimientos que más intentamos medir y que más necesarios son, depende de la posición de esta articulación y esto es un eje que no lo podemos medir. Entonces, este es un claro ejemplo de que solo podemos en camilla saber cómo está en estática, pero en dinámica ese eje interno se han hecho varias pruebas, pero de momento no lo podemos medir. Y claro, esto va a marcar todo. Si vemos un pie, por ejemplo, como este, que prona mucho, tenemos un eje de la articulación subastragalina muy medializado, se va hacia adentro. Y claro, ¿esto qué hace? Que los brazos de palanca cambien por completo. Estas son las normas del juego. Si yo intento potenciar un músculo, pero no entiendo que ese músculo trabaja contra este eje y con ese brazo de palanca, por mucho que lo intento potenciar, no consigo que mejore la eficiencia. Incluso se puede dar el caso de que músculos como un tibial anterior, que es un supinador, según la posición del eje, puede ser un pronador y lo estoy potenciando y estoy empeorando el cuadro. Entonces, es importantísimo identificar esto en un jugador. ¿Qué vamos a medir? Empezamos en laboratorio, empezaremos, pues como siempre, exploración en la camilla, anamnesis y luego pasaremos a baropodometría. La baropodometría estática, claro, dirás, no tiene mucha relación con lo que sucede aquí en el césped, aquí en el Sadar. Eso es verdad, pero es cierto que la exploración en camilla tiene muchísima correlación con la baropodometría estática. Por ejemplo, puedo ver un centro de presiones adelantados porque tiene un flexum, porque tiene una anteversión de un lado. Podemos ver oscilaciones anteroposteriores porque tiene una hiperlordosis y no tiene un buen trabajo abdominal. O sea, una posición estática nos va a dar bastantes datos que luego, según que nos cuente el jugador, puede tener mucha correlación. También lo haremos en dinámica, aunque sea descalzo, y vamos a ver, pues por ejemplo, en este caso, muchísima inestabilidad, una hipertonía del tibial posterior que hace que sea un paso muy, muy supinado, una carencia de propulsión en el derecho, y a lo mejor eso resulta que tiene una tendinitis rotuliana y es porque no está propulsando bien y mejorando esa propulsión estamos tratando la causa. Con plataformas también tenemos distintas publicaciones. Esta es una, que es la tesis de Víctor, en la que medimos el segundo rocker tanto en tiempo como en fuerza. Y esto hace una superficie de simultaneidad dinámica que con un sistema de regresión es un factor predisponente, por ejemplo, en este caso era para fascitis plantares. Claro, esto luego hay que llevarlo al campo. Y aquí vamos a usar otros sistemas, que son las plantillas instrumentadas. Esto es necesario, porque vamos a ver cómo de verdad la distribución de tacos, el modelo de bota, el tipo de césped nos va a cambiar. Hay que hacer distintos tests, recto, en zigzag, están
muy bien estipulados, golpeos, y en base a eso tendremos resultados. Aquí vemos, luego os lo enseñaré, este es un campo nuevo de nuestro laboratorio outdoor, que es nuevo, no está ni terminado, aquí hay fibra óptica debajo del suelo. Y aquí en este caso, pues esta jugadora, vemos cómo bloquea la primera metatarsofalángica en exceso en el pie derecho, cómo tiene una simetría de cargas. Pues esto nos va a dar datos reales de qué sucede en una media durante su gesto deportivo. Problema que en partido este sistema de momento no podemos llevarlo. O en este caso, este jugador es el Cucho, que lo conocéis bien aquí. Rompe el quinto meta y estamos validando con las plantillas instrumentadas cómo poniendo un lateral heel skive, que es un plano inclinado en el calcáneo, quita la presión de la apófisis estiloides donde tenía la fractura de quinto meta. Si seguimos en cinética, aquí son plataformas dinamométricas. Esto es un artículo que hicimos para ver cuánto éramos capaces de reducir la flexión de la bota con plantillas y disminuía 3 grados. Una de las causas más habituales de fractura de quinto meta es que la bota flexa entre el primer taco del retropié y el primero del antepié. Si ese brazo de palanca es muy largo y el material de la bota es bastante flexible, puede flexar, y la plantilla disminuía 3 grados. Eso estaba combinado con Vicon y plataforma dinamométrica. Los sistemas que más creo que se van a imponer y se están imponiendo son los IMUs. Un IMU es un sensor inercial, lleva un acelerómetro que nos va a permitir la velocidad y la dirección, un giróscopo que es la orientación y la dirección, y un magnetómetro para orientarse hacia el centro de la Tierra. Esto nos va a permitir pues, cosas como esta, donde no tenemos los reflejos de un Vicon, podemos hacerlo en el campo y podemos tener toda la cinemática, tanto de cadera, de rodilla y de pie. Como os enseñaba antes, son sistemas ya validados, con mucha evidencia, y funcionan muy bien. Aquí vemos pues, cómo se estudian algunos gestos, como el gesto del chut, que podía estar dando problemas pues, en cada jugador. Pues el gesto que nos interese se puede repetir y tenemos datos, se puede repetir en distintos momentos, con distintas botas, y esto nos va a ayudar a poder tomar algunas decisiones. Yendo un paso más, con Madrid Next, se ha hecho este desarrollo, que son los IMUs dentro de las botas. ¿Esto qué nos permite? Pues poder jugar, poder hacer todo normal, puede ser con una plantilla personalizada o con una plantilla de la bota, con tal lleve para meter el dispositivo. Y hemos hecho un artículo en el que validamos el sistema, tanto en cambios de dirección, en pases y en chuts. Creo que esto, hasta ahora todos los datos los teníamos en GPS, en cervicales, y tenerlos más cerca del suelo y obtener algunos datos nos va a dar datos como la fatiga y cambios que suceden durante el partido y durante los entrenamientos, y va a ser un sistema que creo que en no mucho tiempo estará bastante impuesto en casi todos los equipos. Aquí vemos cómo está haciendo un test, un zigzag, una jugadora del Huesca, y si os fijáis, el pie derecho tiene una excursión de la pronación de 22 grados y el izquierdo de 5. Quiere decir desde máxima supinación a máxima pronación. Pero los impactos G del pie izquierdo, que tenía 5 grados, son de 5 Gs, y en cambio en el pie derecho de 3 Gs. ¿Qué quiere decir? Cuanto más prona el pie, menos impacto G genera. Por lo tanto, cuidado cómo limite más de la cuenta esa pronación, porque estoy aumentando los impactos. Y esto necesitamos pues, sistemas que de verdad se puedan medir y valorar. Si tenemos un conflicto en su rodilla y no nos interesa el impacto, pues a lo mejor nos interesa dejarle pronar más. O sea que a veces yo uso mucho en mis clases que digo, ¿quién de aquí es pronador? Y no levanta la mano nadie. Segunda pregunta, ¿quién tiene colesterol?
y tampoco levanta la mano nadie. Pues ambas cosas, todos. El que no prona no puede caminar y si no tienes colesterol, pues tampoco vas a poder vivir. Sistemas ópticos tipo Vicon, que teníamos que hacer en laboratorio en condiciones muy determinadas, y ahora estamos evolucionando hacia sistema markerless, donde tenemos, o mejor dicho, no tenemos limitaciones de luz, de reflejos, y cada vez pues, las publicaciones y la evidencia va haciendo que funcionen mejor. Funcionan con IA y esos datos pues, va a hacer que cada vez tengamos mejores. Esta es la ciudad deportiva del Huesca, y el objetivo en el Campo Nuevo, que ahora os enseñaré, es tener a todo el equipo identificado, aunque choquen, el sistema no lo pierde, y cuando acaba el partido tenemos métricas de todos los jugadores. Y creo que estos sistemas de aquí a un tiempo se van a imponer y iremos ganando precisión trabajando con ellos. Claro, hablábamos antes, tomamos datos, muchos datos, pero esos datos los tenemos que aplicar. En mi caso, principalmente, pues si necesita una plantilla, ¿cómo tiene que ser esa plantilla? ¿Tengo que limitar la pronación? ¿Tengo que dar más elasticidad? ¿Tengo que dar menos? ¿Qué quiero conseguir? No hacer una plantilla por hacer, sino hago un estudio y aplico esos datos para tomar un molde virtual y para hacer la plantilla. Aquí vemos, pues, por ejemplo, si la plantilla, esto es un pie plano y la plantilla se colapsa, eso es un pie cabo y la plantilla ni se mueve, y las dos plantillas tienen el mismo espesor. Es como un puente. Los puentes romanos aguantan toda la vida, desde que los hicieron los romanos no se caen. Los puentes actuales tienen un montón de sirgas, de tensores, porque tienen mucha luz. Pues lo mismo pasa en un puente de una plantilla. Si el pie es cabo, con muy poquito espesor, consigo que el pie se aguante, y si el pie es plano, pues lo tengo que reforzar mucho más. Y eso ahora se calcula con elementos cálculo de elementos finitos. Este es un proyecto muy chulo, donde los datos de biomecánica también se aplicarán, y otros test con dinamómetros. Es un proyecto con Igor, con su equipo, con Jaime, y pensamos que va a funcionar muy bien, que tiene mucho futuro, y es meter muchos datos para que luego te personalice qué ejercicios hacer, y en función de cómo vas evolucionando te va cambiando esos ejercicios. Creo que va a ser un avance para nosotros importante, y que también pues, en muchos clubs que tengan pues, a lo mejor menos recursos se podrán aprovechar de esto. Este es el nuevo proyecto, Podactiva Sportech, que está en Huesca, que es donde yo trabajo, que podéis venir. Y aquí tenemos una patente. Debajo del campo de fútbol hay fibra óptica, donde medimos la deformidad de la fibra. En la pista de atletismo hay sensores capacitivos, hay 12 metros de sensores capacitivos. En el pádel es un sistema de IA con markerless. En el fútbol también va a haber en todas las torres cámaras para medir. Y el pickleball es porque sobraba un trozo y pusimos un pickleball, porque no sabíamos. Bueno, hay un básquet 3 atrás también. No está acabado. Bueno, ahora está como lo veis aquí, pero aún falta. Está el hardware, algo de software, pero tenemos que ir metiendo mucho más. Y creemos que vamos a poder hacer cosas muy chulas. Este es el equipo donde yo trabajo. ¿Y por qué me gusta? Pues porque José Luis es doctor en Ciencias del Deporte, Marina es biotecnóloga, Antonio es doctor en Podología, yo también, Martín es ingeniero de inteligencia artificial, Andrés es telecomunicaciones, Ignacio ingeniero industrial, porque son perfiles distintos que trabajamos para dar soluciones a los pacientes desde visiones distintas. Y eso creo que nos permite avanzar. Tenemos bastantes papers. Y arriba mis compañeros de la parte clínica en Central. Tengo la suerte de poder estar en fotos como esta. Esta semana estaba a los partidos de fuera, si no es fase final no tengo que ir. Y este es el equipo de Podactiva del congreso del año pasado en Huesca.
y la medicina nunca se rinde. Muchas gracias. Gracias, Javier, por tu charla. La verdad es que las instalaciones y la inversión que hace Podoactiva en biomecánica y tecnología es como el Disneyland, ¿no?, para los que nos gusta el tema. Bueno, para cerrar tenemos ya la última ponencia. Doctor Idoate, siempre es un placer escucharle. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Gracias a los organizadores de Igor y a Saioa. Es un gusto estar aquí y mi presentación va a intentar contestar a la pregunta de Igor, si somos útiles para dar información de cara a un retorno a la competición de forma segura. Para ello voy a seguir un índice intentando analizar en qué podemos ser útiles poco a poco, empezando por cuál es el impacto que tuvimos los radiólogos con las lesiones deportivas, que nos supone a nosotros. Luego repasaremos un poquito las técnicas que utilizamos, que tenemos para contestar, y cuáles son las funciones, empezando desde lo más básico, que es diagnosticar bien, y seguiremos, pues vamos a ayudar en la clasificación, en la elección terapéutica, en identificación de complicaciones, incluso que ya podemos ayudar, y hemos empezado y está aumentando este campo, en investigación a la hora de determinar qué efectos tienen las intervenciones de rehabilitación o de adaptación con el uso de tecnología nueva, ¿no? El impacto que tenemos, pues esos datos UEFA, ¿no? El impacto de las lesiones es alto, son lesiones muy prevalentes, muy altas, y además, si os fijáis en esta gráfica de 2011 a 2017, creo que es extensible, a pesar de todos los esfuerzos que tenemos de rehabilitación, de prevención, de degradación, mejores máquinas, las lesiones no han disminuido, las lesiones musculares incluso han aumentado un poquito, y además la severidad ha aumentado. Hablamos de severidad no en entorno clínico, hablamos de severidad cuando hay un jugador que no está disponible más de 30 a 40 días. Y eso los radiólogos tenemos que entender, que no es un escenario clínico habitual, sino un escenario distinto. Y esto tiene un impacto muy importante económico. Podemos encontrar que los equipos de UEFA pueden perder hasta más de 20 millones al año por lesiones deportivas. Que hay un jugador que por una lesión puede perder una temporada y puede ser definitivo en su carrera y en las ganancias que tiene. Por eso nosotros lo tenemos que interiorizar y entender. Y eso se traslada, por ejemplo, a eventos de alto impacto, por ejemplo, en el Mundial FIFA. En el Mundial FIFA se hicieron 143 pruebas radiológicas. 2/3 eran resonancias magnéticas. Además, si vemos en la evolución histórica del uso de la imagen radiológica para determinar, diagnosticar y determinar la lesión, han aumentado de forma significativa, sobre todo la resonancia y la ecografía. Este patrón se replica, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Tokio, en 17 días se hicieron más de 1.000 pruebas radiológicas. 2/3, casi 600 resonancias magnéticas en 17 días. Esto implica que tiene que haber siempre en estos eventos radiólogos y equipos radiológicos muy cerca, muy accesibles y muy disponibles, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque damos una información muy rápida y muy importante de cara a tomar una acción terapéutica inmediata o una retirada de competición. Y, por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no?, que pues pone mucho. Esta chica era una esquiadora en campeonatos del mundo, caída un sábado en su serie, se rompen los metacarpianos, se hace una radiografía, se identifican las fracturas que no están especialmente desplazadas y que son tratables. Esa misma noche se opera, se hace una artrodesis, una fijación con placas y tornillos, y al día siguiente compite y gana. Es decir, que el radiólogo ayuda a tomar decisiones rápidas que impactan de forma definitiva, en este caso, en situaciones extremas, ¿no? Pero esto se puede extrapolar matizándolo tanto al profesionalismo como al amateur, ¿no? Y a la inversa, podemos encontrarnos como Andrés, ¿no?, en una lesión, en una entrada involuntaria con una muy aparente, con un crack y mucho dolor, impotencia funcional, con angustia del jugador, del club, del tal, etcétera, y en el que se hace una placa rápido, se descarta una fractura, una luxación, y ya no solo el estrés se rebaja, sino que planteas al jugador un escenario mucho más favorable, tú te quitas la presión de la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ayudar mucho de forma muy rápida y muy sencilla. ¿Qué técnicas tenemos? Pues tenemos las básicas, la radiología convencional o el TAC, se usan muy poquito en competición y muy poquito en la radiología en las competiciones, aunque tienen su papel. Tenemos que tener en cuenta, y acordaros, que usan radiación ionizante, y esto limita mucho en cierta población, sobre todo en población infantil o población femenina.
Las placas son muy sencillas, ya nosotros usamos inteligencia artificial en la detección de fracturas, derrames o luxaciones, que son productos que además están ya estandarizados, validados, con todas las instancias normativas europeas y americanas adecuadas y que son muy fiables. Esto nos da mucha información y muy rápida. El escáner lo vamos a usar en determinados momentos, sobre todo en fracturas articulares o si haces un intervencionismo muy específico, como puede ser óseo, además estamos tratando en un atleta un osteomastoide en la columna, o por ejemplo hace una infiltración del piramidal de forma muy segura con escáner, o sea, tiene sus indicaciones. Pero si queremos una técnica buena, bonita, barata, que sea portable y que es muy, muy fiable en valoración de patología musculoesquelética superficial, es la ecografía. Además tiene una característica, y es que además de ser portable, es dinámica. Es la única que tenemos, es dinámica. Esto es un ejemplo de una luxación intravaina de tendones peroneos. Este es un jugador de balonmano con varios esguinces. El último esguince, además, nota un clac y lo va bien. Entonces lo vamos a diagnosticar de forma muy sencilla y además hacer un estadiaje prequirúrgico. Ponemos una luxación intravaina sin lesión del retináculo peroneal, con lo cual hacemos el estadiaje y se puede hacer una planificación quirúrgica pues muy sencilla y muy rápida. O, además, lo podemos usar, como veis en el vídeo de abajo, para hacer guías terapéuticas, o bien diagnósticas o bien terapéuticas. ¿Veis la aguja? Este es un antebrazo de un jugador de tenis con un síndrome de la arca de Afrose, con un atrapamiento del anterior posterior, que es ese bolito negro que está gordo, y tú tienes con mucha seguridad un abordaje muy seguro para poner la aguja en el sitio, asegurarte que haces una hidrosección rodeando el nervio, y esto es diagnóstico y a veces terapéutico, ¿no? Es una herramienta pues muy, muy, muy interesante, o que es básica. La reina es la resonancia, y es la resonancia porque es la técnica que mayor capacidad de discriminación tisular tiene. La información anatómica, bioquímica, discrimina tejidos. Y es el gol estándar en muchas situaciones. En la atleta élite en casi todo, porque es la más segura. Pero, por ejemplo, situaciones como, por ejemplo, las apofisitis, hemos visto antes, problemas de entesopatías en el atleta o en el jugador adolescente, que se diagnostican solo y muchas veces con resonancia, además lo puedes repetir porque no radia, o situaciones complicadas. Esta es una corredora paciente de Sayoa con un síndrome de fricción suprapatelar y una tendinopatía, que es muy difícil identificar con ecografía y se ve muy bien, o síndromes crónicos que también a veces nos dan problemas, un síndrome compartimental de ejercicio en el tríceps sural, ¿no? Pues vamos a hacer un post ejercicio. Esta es la imagen post ejercicio, y aunque no se ve muy bien, se ve un sóleo y el componente flexor profundo pues muy grande y muy blanco, pero hay edema por un sobreuso. Entonces lo vemos muy, muy bien. Y además, con las nuevas secuencias que tenemos, podemos poner contraste en la articulación, hacer un mapa, como vemos aquí, de la lesión del cartílago acetabular palabral, que cambia el estadio de la lesión de un atrapamiento de forma acetabular, y además hacer un mapa quirúrgico importante. Al cirujano le va a ayudar incluso a planificar cómo ponemos los portales artroscópicos en la posición del paciente. Situaciones clásicas, por ejemplo, menisco suturado con problema meniscal. Bueno, pues con los contrastes vamos a ver si es un problema de irritación de la parte periférica de la inserción o una rotura. Y además incluso tenemos algunas secuencias nuevas que nos permite obviar el escáner. A la izquierda ves, ese es un jugador de balonmano con una luxación glenohumeral, con una lesión de Bankart y un Hill-Sachs. Bueno, pues con lo que esta imagen de aquí no es un escáner, esto es una resonancia, y tenemos secuencias que la equivalen. No le radias en el mismo acto y puedes hacer la evaluación del tract glenoideo, que es también un factor importante para ver qué tipo de cirugía que se va a hacer. ¿Cuáles son los problemas? Aparte de que es relativamente costosa y cada vez menos lenta, porque estamos haciendo adquisiciones más rápidas, el gran problema en nuestro entorno es el sobrediagnóstico, porque vamos a encontrarnos muchas veces con anomalías estructurales adaptativas al deporte que no son sintomáticas ni que requieren una intervención. Y estos son 4 ejemplos. El doctor Cipera nos conoce muy bien, que son jugadores Asuna, que hicimos un estudio en pretemporada, todos asintomáticos, desde el punto de vista no tenían signos de pubalgia, se hicieron unos test. En el año siguiente ninguno de estos tuvo baja ni problema por pubalgia o patología relacionada, y todos los jugadores profesionales tenían al menos 2 o 3 de esas patologías. Tenían CAM, tenían deformidad tipo CAM, tenían lesiones labrum superior, tenían tendinopatía del aductor longus aguda, o por supuesto ya los más veteranos crónica como este, que ya con unos entesopitos tremendos. Y ninguno requirió tratamiento, ni en la temporada siguiente tuvo problemas. Es decir, que hay que tener siempre, todos estos muy bonitos, somos muy buenos
dando diagnósticos estructurales, pero son estructuras. La función y la clínica va a depender del escenario donde nos movamos. Es fundamental el diálogo y la evaluación clínica. Eso es básico. Si no, crearemos enfermos cuando donde no los hay. Función básica del radiólogo, diagnosticar bien. Que habitualmente es fácil, pero no siempre. Estos son 3 ejemplos de un clásico en el fútbol, que es una sospecha de lesión miofilar del tício sural, habitualmente el sóleo. A la izquierda es una ruptura del sóleo, que es muy sencilla, diagnosticada con la resonancia. Los de la izquierda son jugadores profesionales, este es un atleta amateur, pero referidos por médicos muy expertos. Y los 3 nos contamos diagnósticos completamente distintos. Una rotura de fila del sóleo, una fractura del peroné y una trombosis venosa profunda del sóleo. Es decir, escenarios distintos, actuaciones distintas, pronósticos distintos. Y eso es lo primero que vamos a hacer los radiólogos. Y os vamos a ayudar a hacer un buen diagnóstico, sobre todo en algunos sitios que no son tan sencillos. También somos bastante buenos en gradación, es decir, está lesionado y qué grado de lesión, qué importancia va a tener la lesión. El gran problema ahora mismo son las lesiones musculares, las más prevalentes y las que más tiempos de baja y más impacto económico tienen. Bueno, pues ya sabemos, ha habido mucho debate, pero sabemos que cuando hay una afectación del tejido conectivo macroscópico, las aponeurosis tendinosis intramusculares o las uniones miotendinosas, el tiempo de recuperación va a ser mayor. Es decir, eso es en la clasificación C de BAMIC o cualquiera que habla una afectación del tejido conectivo, pues implica más tiempo de multiplay y, por lo que tengo entendido, implica un abordaje terapéutico rehabilitador completamente distinto, si no me equivoco. Aunque es un melón para abrir o en otro momento cuáles son los abordajes terapéuticos que son muy divergentes, pero sí que es una información que nosotros lo podemos dar de una forma muy, muy sencilla. Pero conviene preguntarle siempre al radiólogo qué vamos a hacer. Y esto es un ejemplo. En el tríceps sural, cuando hay una lesión muscular, nosotros también utilizamos lo mismo que utilizaba el doctor Sarri en la clasificación de placas, que no es maravillosa, pero es probablemente la mejor que tenemos de momento. En el sóleo, por ejemplo, no recomendamos usar ecografía porque nuestra sensibilidad es muy baja, pero muy baja es muy baja. ¿Por qué? Pues por la anisotropía de las fibras musculares, por la disposición. Es un órgano muy, muy vascularizado, tiene muchas venas y es difícil de interpretar. Si me hablo de la resonancia, tenemos un mapa anatómico perfecto, no solo en la detección, sino que además que ahora estamos mirando, como decía antes, el patrón de la disposición de las aponeurosis o septos intramusculares, que pueden ser dominantes, laterales o mediales, y que esto nos va a determinar también la posible retrotuple o la gravedad de la lesión, incluso ver cómo en la vista izquierda ya signos indirectos, una gravedad mayor, como son signos de pérdida de tensión. Ves que la ondulación ya ha tumbado y hay una ondulación de la aponeurosis. Sin embargo, el gastrocnemio, que está al lado, pues el escenario es distinto. Primero, porque es mucho más accesible a la ecografía y vemos superficial. Nosotros usamos esta clasificación, una clasificación muy interesante que ha hecho un grupo de San Sebastián y el grupo de Ramón en Barcelona, en los que ven que el grado de afectación del tejido conectivo y la dinámica de la lesión impacta tanto en jugadores como en el return to work, en patología laboral, en el caso del return to play. Y esto es un ejemplo, esto es una lesión que seguramente que hacéis ecografía lo veis muy bien, una lesión de la unión miotendinosa del gastrocnemio, y haciendo flexión pasiva vemos que hay un movimiento sincrónico de todos los elementos. Sin embargo, en este de la derecha, que hay una rotura ya con hematoma intraponeurótico gordo, ves que el gastrocnemio no se mueve. Hay un desacoplamiento completo del gastrocnemio con respecto a la aponeurosis libre gastrocnemio. Esto se trata ya directamente con una lesión tendinosa severa. Es decir, ya estamos hablando, y esta información solo la da la ecografía. Por eso es interesante elegir bien la técnica que vamos a poner. ¿Cuál es el problema? Pues que en los últimos 15 años tenemos 25.000 clasificaciones, cada uno hace la suya, la que la más usada es BAMIC, pero que eso no refleja lo que es cada músculo, posiblemente porque cada músculo necesite un abordaje distinto. Recordad que estamos todavía discutiendo la anatomía muscular de algunos escenarios, como por el del sóleo, ¿no? Entonces, por eso mi amigo Ramón habla de la locura de la clasificación, ¿no? Yo creo que en este aspecto todos podemos ser buenos haciendo una descripción anatómica, pero llegar a un acuerdo de clasificación usamos si es necesario, pero es todo el definir dónde está la lesión es lo importante. La segunda es que podemos variar para elegir si hay cirugía o no. Antes hablábamos al principio de una lesión de la sindesmosis en la que se veía a Andrés con que fue al final una lesión leve, un esguince alto, un high sprain, pero leve. En este caso es uno severo. Habéis un stripping a la izquierda de la inserción del introseo tibio-peroneo con una rotura de la sindesmosis, incluso una lesión del deltoideo. Esto acaba en cirugía. Es decir, situaciones más o menos parecidas de severidad, con la anomalía estructural podemos definir muy bien si es necesario hacer cirugía o no.
O, por ejemplo, en el caso de lesiones crurales también somos unos definir no solo la lesión, sino los datos entre el cirujano para saber si hay cirugía o qué tipo de cirugía. Somos muy buenos definiendo el grado de retracción o de separación de los cabos tendinosos. Incluso podemos llegar a ver cómo en el grado de izquierdas es un jugador de primera división en español, una lesión de los isquios completa, se opera y podemos evaluar la evolución de la lesión, tanto si se opera como si no se opera. Hay un debate ahora mismo, si operamos o no operamos. La de la derecha es una atleta, patinadora holandesa que tuvo una lesión 3 meses antes de la competición, se optó por no operar, es el control, ese es un caso de Mario Mas, un control y se ve una cicatriz rota, pero está compitió y ganó. Es decir, que bueno, pues nosotros podemos hacer una monitorización de la lesión, porque sobre todo la resonancia lo que hace es trasladar a signos en resonancia el proceso mixto de reparación-regeneración que tiene en sus distintas fases. Y eso es muy interesante porque te permite ir viéndola, como esa cicatriz va madurando, se va haciendo va cambiando de una área inflamatoria, proliferación desorganizada a una cicatriz realmente organizada. Y aquí tenemos también un punto de debate en la radiología, porque hay 2 grupos en los que a esto no se le da gran importancia, solo para complicaciones, y otro grupo, como el grupo de Barcelona, que han publicado hace poco un trabajo con 300 y pico casos en los que sí habla de red flags como predictores de recidiva. Y veremos qué pasa. Yo creo que es un trabajo muy bonito, muy interesante, pero todos sabemos que el 90% de los jugadores vuelven al campo con cambios anómalos en la resonancia, porque la reparación es mucho más larga, la estructural, que la biomecánica. Y todos tenemos jugadores, comentaba antes, de que control de la lesión el jueves, red flag, yo me encuentro bien, salgo y sale y mete 2 goles y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Lo hubieras parado, no hubieras parado, que no está tan claro, eso podemos ver. Y porque es que nosotros lo que no damos información estructural, pero no damos ninguna información de la capacidad que tiene el tejido de soportar carga. Nosotros hacemos una resonancia a un paciente tumbado boca arriba. No está haciendo ni un sprint, ni una carga, ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más humildes, es decir, que somos buenos en la estructura, pero relativamente malos todavía en la evaluación de la función. Sí somos buenos para ver complicaciones, métodos osificantes, fractura de patela, un golpe después de poner una plástica de cruzado que había estupenda, pues bueno, pues lo hemos de detectar muy bien. Y además podemos ser útiles en investigación. Ya hace años, pues nosotros usamos la resonancia para ver el reclutamiento de los isquiotibiales en el famoso nordic hamstring, si realmente qué músculo y qué parte del músculo se reclutaba, porque es distinto. Además, los músculos no son homogéneos, hay parte del músculo que se recluta y otra no. Si veis aquí a la izquierda, arriba es un pre, en el medio es a las 3 días, abajo es a los 7 días, y veis que hay un reclutamiento, se pone blanco por daño céntrico semitendinoso, pero de una forma heterogénea, es una parte anterior, está justo por delante del septo intramuscular, ¿no? También lo hemos usado, y aquí con Igor y con Eder lo conocen muy bien, qué pasa con los isquios, por ejemplo, después de una obtención de plástica, qué pasa con ese músculo, y hemos sido capaces de dar herramientas para cuantificación, y a partir de ahí ha habido cada vez más grupos, bueno, ya antes nosotros no hemos inventado nada, pero cada vez se usa más para ver el grado de hipotrofia, atrofia de entrenamiento, de adaptación deportiva, dependiendo tanto de morfometrías individuales como de las cargas que usan, como del tipo de deporte, ¿no? Y esto ya está haciendo mucho más sencillo porque ya tenemos herramientas combinadas de mejores secuencias de inteligencia artificial que nos están dando, se ha simplificado esto mucho, ya no hay que estar pintando musculitos, sino que nos lo da automáticamente. Esto no tengo ninguna experiencia, pero es algo que yo creo que va a llegar, y tenemos secuencias que nos van a independizar y a identificar de forma muy rápida y muy sencilla las aponeurosis, el epimisio y los tendones intramusculares. Y además, si lo combinamos con tractografía, ahora mismo esto no se puede hacer en cualquier equipo, pero se va a poder hacer, tenemos un mapa en 3D de las direcciones de las fibras. Ya haremos ángulos de penetración, pero tridimensionales, no bidimensionales como haremos con la ecografía, que es una aproximación bastante grosera, sino que lo veremos viendo bien, y yo creo que esto va a ser un campo de investigación importante. Y luego también con secuencias nuevas, con mejoría de secuencias de tractografía, incluyendo con otros parámetros muy complejos que no van a entrar, de parámetros cuantificativos que nos dan, con la inteligencia artificial, pues parece que vamos a hacer una clasificación muy, muy, muy fiable ya de inicio, con la posibilidad de return to play. Es decir, que vamos a clasificarlos con bastante seguridad de forma cuantitativa. Es decir,
A la pregunta, ¿puede el radiólogo ayudarnos a tomar decisiones de rendimiento? Pues bueno, yo creo que hemos mejorado. Hemos pasado de una radiología puramente informativa y descriptiva, en el que dábamos una comunicación unidireccional, uniforme, que lo leía el otro médico, que no teníamos ningún feedback, y que toman decisiones fuera, a estar ya parte del equipo multidisciplinar, en el que está el médico, está el fisio, está el entrenador, etcétera. Porque ya hemos entendido el lenguaje, hemos entendido el contexto, damos diagnósticos cada vez más seguros, detectamos complicaciones, y yo creo que en el futuro próximo lo que vamos a hacer es ya no solo eso, sino también nos veréis como analistas estructurales y funcionales, integrando todas estas tecnologías que veremos dónde llegan, que unas llegarán y otras no, como siempre, y tenemos que aprender a manejarlas. Tenemos información cuantificada muy importante y podemos colaborar en diseñar ejercicios o intervenciones terapéuticas en la prevención y en el tratamiento personalizado de los jugadores. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Para cerrar, si alguno tiene alguna pregunta rápida, que por aquí atiza el viento. Sí, joder. Si no, ¿no hay preguntas? Bueno, si no, agradecer a los tres ponentes, Javier, Julio, Fernando, por estar aquí, vuestra paciencia. Hemos tenido hemos tenido un poco de retraso, y mira que hemos sido talibanes con el tema, pero bueno, al final estas cosas es difícil, perdón por ser los últimos y con veros el retraso de todos los demás, que hemos ido tarde. Muchas gracias a todos los que os habéis acercado, espero que haya llenado vuestras expectativas. Gracias al Club Atlético Osasuna también por permitirnos desarrollar este evento, y nada, nos vemos en la siguiente.